Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Malcott, estoy con mi esposa Yolanda hablando de Dios como nuestra guía en realmente todo lo que estamos haciendo. Dios puede ser nuestra guía. Él siempre está disponible, siempre está listo para que entremos en su presencia y que le hagamos unas preguntas acerca de lo que necesitamos saber para el día de hoy. ¿No? Cuando Dios es nuestro guía, realmente es su voluntad que vamos a buscar. Vamos a consultarlos para decirle, bueno, ¿qué tenemos que hacer en este caso? ¿Qué es lo que cómo podemos resolver nuestra situación? ¿Cómo podemos vencer esta circunstancia? ¿Cuál es el plan para el día de hoy? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es la agenda que tienes para nosotros en este día? O hasta para este programa, ¿no? Dios, ¿de qué quieres que hablemos Claro, en estas series, por ejemplo? Entonces, y buscando la guianza de Dios, buscamos la voluntad de Dios. Pero después hubo unos momentos en toda la historia que vemos en la Biblia, donde la gente empezó a hablar de lo que es la voluntad permisiva de Dios. Por ejemplo, el pueblo judío recibía todos los días maná. Pidieron y pidieron y pidieron hasta que tuvieron carne. Otros ejemplos que podemos ver en la Biblia acerca de esto es ya no quiero vivir de esta manera, Señor, autorízanos una nueva cosa. Y vemos que Dios lo permite. Sucede lo que el hombre pide. Y se llama la voluntad permisiva. Pero la voluntad permisiva no es la voluntad absoluta de Dios. No. Entonces cuando decimos, lo hicimos por la voluntad permisiva de Dios, estuviste afuera de la voluntad de Dios. Él tenía algo mucho mejor. Y por tu libre albedrío, te fuiste por otro camino. Cuando le pidieron un rey. Exacto. Pasó con Saúl, ¿verdad? Pidieron un rey. Dios era el rey de Israel. Pero querían parecerse a las otras naciones. Exacto. Bajarse de nivel. Exacto. ¿Y qué tuvieron? Un rey carnal. Un rey que no siguió la voluntad de Dios, porque nunca fue la voluntad de Dios. Pero ahí es donde muchas veces nos hemos preguntado, ¿y por qué Dios no le dijo, no te voy a dar un rey? Sí. ¿Verdad? Sí, exacto. Ok, ¿quieres? ¿Ese es tu deseo? Te lo voy a dar, pero yo creo como diciendo, pero ya sé cómo te va a ir. Sí, exactamente. No, entonces, ¿qué sucede? Sí tenemos una libertad para escoger, una libertad para tener decisiones. Dios respeta nuestras decisiones porque también nos ha entregado la tierra para que la manejemos, pero Él esperaba que lo íbamos a consultar. Y cuando dejamos de consultarlo a Él, no estamos en una voluntad ni permisiva, estamos fuera de su voluntad, estamos en la nuestra. Entonces, a partir de este momento somos responsables de todo lo que va a suceder. ¡Qué peligro! ¿Verdad? Pero es un concepto que se ha metido en la iglesia como que parece que finalmente Dios en buena onda, pues sí, está de acuerdo. No está de acuerdo. No. Nunca va a estar de acuerdo. Es una decisión personal que nosotros hemos tomado. Entonces, hay un gran peligro en este concepto de la libertad o de la voluntad permisiva. Es que nos lleva a nosotros a adoptar una actitud relajada hacia la voluntad de Dios. Wow. Eso está gravísimo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que
Estoy bien si estoy en la voluntad permisiva de Dios, mientras no está tan grave. Estás en la misericordia, no en la gracia, No, para empezar. exacto. Y después de eso, vas a caer y vas a tener problemas y vas a... Vas a acabar creyendo que es la voluntad de Dios lo que inventaste. Entonces vas a empezar a buscar una autojustificación de todo. Finalmente, si Dios lo permitió, es que está bien. No es cierto. No es que lo permite, es que Bueno, te pusiste por encima de su voluntad. Dios va a permitir muchas cosas si no están Exacto. bien. Dios va a permitir Ujú, gente que se va a ir a un infierno. ujú. No es Exacto. su voluntad, Así pero es. lo permite por el libre albedrío de la persona. Sí. No es lo que Dios quiere. No. No. Entonces, por eso siempre decimos, si vas a pedirle algo al Señor, Ujú. si algo le vas a pedir a Dios, piensa bien qué le vas a pedir. Exacto. Sí. Porque vas a tener una respuesta. Y no Porque te siempre. lo va a conceder y quién sabe cómo te va a ir. Sí, exacto. Lo que es la vida responsable del creyente es buscar la voluntad de Dios, la verdad, ¿no? Escuchar su voluntad y después obedecer la voluntad de Dios. Y para eso tenemos muchos ejemplos en la Sí. Biblia de cómo Dios contestó Ujú. muchas preguntas, muchos casos que podemos usar. Señor, así como lo hiciste en tal y tal situación, Ujú. yo te pido lo mismo, o haz conmigo, o en fin. Sí, Pero ya hay una referencia de que fue la voluntad de Dios. exacto. Y si fue, es. Sí. Y cuando vas a buscar la voluntad de Dios, tienes que desear sinceramente que Dios te guíe. Claro. No para ver, a ver si me dice lo que quiero escuchar. Sí, claro. No. Porque muchas veces la gente Muchas pide veces. consejos de esta manera. A ver si me da autorización, si no me contradice, ¿no? Entonces, conocer su voluntad es para caminar después en su voluntad, honrarlo, agradarlo a Él, ¿verdad? Entonces Dios te llama a que lo busques, para que después pues tomas una acción correspondiente, que sea una vida de fe. Jeremías 29, 12, 13 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces también, si no vas con todo tu corazón, prepárate, no lo vas a encontrar tampoco. Porque tenemos que venir con el motivo correcto. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado también, porque a veces buscamos, es que me aparté en oración y me aparté en ayuno y ya voy a hacer esto porque yo se lo pedí a Dios y es de Dios y a lo mejor no. Sí, claro. A lo mejor sí oraste, a lo mejor sí ayunaste, a lo mejor sí te apartaste, Uh-huh. pero no escuchaste la respuesta. Claro. Y nos convertimos en muy espirituales. Yo oré y me aparté y ayuné. Sí, pero no escuchaste la respuesta. Claro. Porque cuando buscas a Dios, como dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo responderé. Quiere decir que Dios va a responder cuando llegue, cuando vas a buscar. Si vas a buscar a Dios, tienes que buscar una respuesta. Exacto. Entonces, si buscas sinceramente, tienes que desear conocer su voluntad. Lo podríamos decir de esta manera. No debemos de cesar de buscar a Dios hasta que encontremos la respuesta. Sí. Una vez que Dios nos dio la respuesta, podemos dejar de orar. Sí. Pero mientras tanto, quédate donde estás, no te muevas Uh-huh. hasta tener la respuesta clara. No lo que yo pienso, que yo creí, que mi sentimiento, que mi emoción, que mi abuelita me dijo. No, la voz de Dios. Ajá. Y muchas veces confundimos eso con emociones. Sí. Yo siento que Dios quiere que haga esto. No es cierto, eres tú quien quieres hacerlo. Claro.
Mira, hay algo tan importante en Juan 10, ¿no? Vamos a leer varios versículos y los vamos a unir poco a poco. Pero del 1 al 5, por ejemplo, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta, finalmente el que busca el camino, que busca a Cristo, ¿no? El pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y en el 27 dice, mis ovejas oyen mi voz o me obedecen, ¿no? Y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces, ¿qué dice ahí? Las ovejas oyen la voz del pastor. Quiere decir que están atentas a la voz del pastor, ¿verdad? Si están atentas, obedecen. Sino, ¿para qué pones atención? Sí, claro, para que Exacto. buscas la presencia. Entonces, dices, siguen al pastor, conocen su voz. Entonces, ¿por qué lo siguen? Porque han aprendido a conocer su voz. También cuando buscamos a Dios debemos de ya tener esta revelación, este conocimiento. ¿Cuál es el tono de voz de Dios? ¿Cómo me va a hablar? Muchas veces ya sabemos cómo nos va a contestar, porque conocemos su voluntad. Vamos a buscar al Espíritu Santo. Muchas veces podemos ir para que nos confirme la palabra que ya tenemos y lo que ya sabemos que tenemos que hacer, pero necesitamos que que confirme, que refuerce un poquito, refuerce lo que necesitamos, la decisión que tenemos que tomar. Por eso dice, las ovejas conocen mi voz. Saben cuando yo hablo, no va a seguir al extraño. Entonces tenemos que saber también cuál es la voz del extraño. ¿Cómo lo reconocemos? ¿Cómo distinguimos la diferencia? Porque tenemos una buena relación con el gran pastor. Es la historia del teléfono. Si tú me hablas diario, Claro. yo no te voy a decir quién habla. Claro. Yo sé con quién estoy ya hablando. Entonces, cuando conozco que es la voz de Dios, ¿no? Hay esta unión y vamos a estar en acuerdo y vamos a seguir la voz de Dios. Entonces, buscamos la voz, como dice. Después escuchamos esta voz, porque Dios está hablando todo el tiempo. Muchos dicen, a veces se escucha, ¿no? Es que Dios no me habla. Sí, Dios habla. A lo mejor no tomamos el tiempo para escuchar. Entonces es difícil ser guiado cuando no tenemos la costumbre de escuchar esta voz. Darnos el tiempo. Darnos el tiempo ya es una muestra que anhelamos escuchar la voz de Dios y Dios va a honrar esa búsqueda. Claro. Y la otra es, ya que lo estamos buscando, no en nuestro tiempo, sino en el de Él. Sí. Señor, lo que sea necesario. Aquí estoy. Escuchar requiere ser disponible, dedicar tiempo. Voy a leer 3 versículos y Dios me va a hablar. No, es dedicar tiempo a su presencia. A veces no es de orar, es de sentarse y esperar. Y alabarle. Y alabarle. Alabarle y platicar y Señor, gracias por esto. Estar ahí, irte a, como diríamos en lo natural, irte a tomar un café con Dios. Sí, exacto. Ir a platicar. Y después de eso, por cierto, Señor, tengo una pregunta. Sí. Estar a la expectativa. Estar a la expectativa de que Dios sí va a responder.
y que a veces no tienes por qué estar orando, sino dedica tiempo, ¿no? A veces yo le pido a Dios, dame un tema para esto. Y después estoy a la expectativa. Ya no se lo vuelvo a pedir. Yo sé que se lo pedí. Ya lo busqué para esta necesidad. Ahorita tengo que escuchar. Escuchar y me va a dar el tema. Y una vez que da el tema, pues yo lo tengo que dar. Yo lo tengo que preparar. Esa es la tercera parte. Es la parte de la acción. Si buscamos a Dios y que estamos dispuestos a escuchar lo que nos dice, pues la etapa siguiente va a ser cuál es la acción correspondiente. Y lo que te va a hablar, lo vas a tener que hacer. Mira, Isaías 58:11 dice, el Señor te guiará siempre. En las sequías saciará tu alma y fortalecerá tus huesos. Serás como un huerto bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca faltan. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando estás buscando a Dios y que escuchas a Dios, siempre tendrás la respuesta para tomar una acción, ¿verdad? Salmo 23. Dice así en el 3 y 4, Él restaura mi alma, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado, me infunden aliento, ¿no? La vara y el cayado no es solamente para protección, es también para guianza. Claro. Claro. Y es la obra de Dios en nosotros. Entonces, ¿qué necesitamos? Como dice ahí, finalmente, tú nos guiarás por sendas de justicia, ¿no? El pastor camina adelante, pero a veces se acerca y te vuelve a poner en el camino. Entonces, los que buscan a Dios van a sentir esta vara, este cayado. Y el cayado, la vara es un golpecito, pero el cayado te agarra por el cuello Sí. y te jala, ¿no? Porque Dios puede guiarnos también de manera poderosa. Hay veces que no hay manera, ¿eh? Exacto. O sea, o te jala o te jala. vas al barranco. Exacto, exactamente. Entonces, pues llegamos a la conclusión, ¿no? Finalmente, la tercera opción de nosotros, lo que tenemos que hacer es obedecer su palabra. Recibir la guianza de Dios y ponerla en práctica es obedecer lo que Él nos está hablando, ¿verdad? Dice Proverbios 3:32, porque el perverso es abominación para Jehová, pero su comunión íntima es con los justos. Entonces, Dios siempre estará en comunión con nosotros, los que le buscamos, los que lo obedecemos, ¿verdad? ¿Por qué los justos? Porque los justos quieren hacer lo correcto. Así es. Los justos buscan la guianza de Dios y Él espera ser nuestra guía todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, quiero cerrar con esta cita del Salmo 37:37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Wow. No, quiere decir, las cosas saldrán bien. Si buscamos a Dios, si escuchamos su guianza, esta voz que te dice, haz esto. Y si lo obedecemos, viviremos como este justo, en la total paz, gran paz de Dios. Así es. Eso es la conclusión de este tema. Dios quiere ser tu guía para que te vaya bien y para que alcances todo tu potencial para cumplir con el propósito de tu vida. Bueno, pues vamos a cerrar esto con una oración. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestra guianza en todo momento.
No importa las circunstancias, no importa los momentos, las dificultades, la oposición que tenemos del enemigo que se presenta delante de nosotros, tú nos guiarás por sendas de justicia y como justo que somos, encontraremos siempre esta paz que tú, Señor, siempre tienes dispuesta para cada uno de tus hijos. Te damos gracias por estos estudios, Señor, que todos aprendemos a consultarte, a buscarte, porque es la manera sana y sabia de vivir como hijos de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues nos despedimos de todos ustedes. Recuerdan que estamos en Facebook, Spotify, YouTube, que también se puede suscribir al canal para estar enterado de todo lo que hacemos y comparte esta enseñanza. Muchos la necesitan. Y mientras, recuerdan, siempre en victoria.